Pues Richard Carapaz se ha proclamado campeón de Ecuador de ciclismo en ruta tras un invierno, como comento en el titular, complicado, donde le operaron, estuvo más de 2 semanas sin poder entrenar, así que en el vídeo de hoy, bueno, pues es la perfecta excusa para hablar, por supuesto, de la victoria de Richard Carapaz en los nacionales de Ecuador, también qué le ha pasado exactamente, de qué le han operado y por qué razones. Y por supuesto también vamos a comentar un poquito el calendario de Carapaz, sus objetivos para 2023 a raíz de esta gran victoria en los campeonatos nacionales de Ecuador de ciclismo en ruta. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Y epa, chavales, pues fijaos, cómo vengo, para hablar de Richard Carapaz, encamisado, me falta la corbata, no, esto ya sería excesivo, pero encamisado como pocas veces, para hablar de la victoria de Richard Carapaz en el Campeonato Nacional de Ecuador, donde yo me quedo con que sin estar para nada al 100%, pues logra un triunfo importante, como él comenta, para nada, deportivamente hablando, tiene el valor de unos Juegos Olímpicos o de un Giro de Italia, pero le hacía mucha ilusión porque esto va a significar que, aparte de ser campeón nacional de tu país, que siempre esto es un halago, también va a poder portar su bandera nacional por todas las carreras que va a participar este 2023, donde estará en el Tour de Francia, y ahora vamos a hablar también de su calendario. Antes de arrancar el vídeo de hoy y hablar también de esta pequeña operación que sufrió Carapaz hace nada, en cuestión de unas semanas, pediros que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal, dos pequeñas acciones que me permiten pues colgar muchísimo contenido y ser lo más constante posible aquí en YouTube. Aquí también tenéis mi cuenta de Instagram por si queréis seguirme, y aquí también estáis viendo imágenes de mi canal secundario. Si os gusta Carapaz es porque os gustan los puertos, os gusta la montaña, y en mi canal secundario cuelgo vídeos semanalmente presentados por mí sobre los puertos más importantes del mundo, el John Colán, el Estelvio, el Gavia. Todos estos puertos lo tenéis en este canal secundario, donde después del vídeo de hoy pues os podéis pasar a echarle un vistazo. Tenéis el link de mi canal secundario aquí en la descripción. Sin más dilaciones, vamos a hablar de esta victoria de Richard Carapaz, que se ha impuesto por delante de los dos Cepeda, el del Caja Rural y su compañero del Education First, pero, como os decía, un Carapaz que para nada estaba al 100%, yo os diría que estaba 50-60% viéndole cómo pedaleaba, un Carapaz que, bueno, como está comentando, le operaron en medio de diciembre, fue hace, ya os digo, un mes y medio más o menos, y esto produjo que su pretemporada se viese claramente partida. ¿Qué le pasó exactamente? Pues bueno, le operaron de amígdalas, que para el gran público son anginas. Se ve que, yo no lo sabía, lo ignoraba, que en la última temporada sobre todo Carapaz tuvo muchos problemas de anginas, se tenía como tendencia a que se le inflamasen, y esto al final es jodido porque te rompe el estado de forma, es incómodo, es molesto, y el año pasado fue bastante complicado la temporada de Carapaz por tema de anginas, algo, como os decía, no sabía para nada. Eso no sé si explica su rendimiento un poco irregular quizás en el pasado Giro de Italia, poco consistente a lo largo del año, quizás tiene que ver con eso, no es para excusarlo, no, pero quizás tiene algo que ver. Pues se ve que el último año en Ineos fue complicado por tema de anginas, pero el tema de las anginas y Carapaz no se remonta solamente a la última temporada, sino que el ecuatoriano pues comentaba que las últimas 3 temporadas ha ido sufriendo reincidentemente problemas de anginas que, ya os digo, son molestas, y quería buscar una solución. Así que con el cambio de equipo, de Ineos a Education First, lo estuvo hablando hace unos meses con el médico de su nueva escuadra, y decidieron que, bueno, ahora que comenzaba la temporada, con tiempo, su objetivo va a ser, por supuesto, el Tour de Francia, pues muchos meses de antelación, en pleno diciembre, operarse de anginas para tratar de solucionar el problema. No soy médico, para nada quiero aquí pegar una chapa sobre medicina, pero he estado informando un poquito bueno, qué resultados puede tener esta operación, y lo que veo es que puede ir cogiendo anginas constantemente si tiene tendencia a cogerlas con esta operación, pero al menos no se le van a inflamar, y es lo que, bueno, al menos se va a librar de esta sensación tan molesta de cuando se te inflaman las anginas, que es algo complicado cuando tragas saliva, es un poco molesto, es jodido, como os decía, las anginas son jodidas, ese es el titular del vídeo de hoy. Pues un Carapaz que en diciembre le operaron de anginas. Esto, por lo que me he estado informando, comportó que estuvo más de 2 semanas sin tocar la bicicleta, más de 10 días solamente comiendo líquido, ya os digo, papillas, bebidas, no pudiendo, ya os digo, masticar sólido. Y después he visto una
entrevista de Carapaz donde comentaba que tras las anginas estuvo una semana, ya a principios de enero, que bueno, fue un poco raro volver a la bicicleta, costó un poquito encontrar sensaciones, pero al cabo de, ya os digo, unas semanas entrenando, poco a poco fue cogiendo el golpe de pedal. Y fijaos, es un poco quizás contradictorio decir que este invierno de Carapaz no ha sido demasiado bueno por el tema de la operación, y llega, y como os digo, es llegar y besar el santo, primera carrera del año y la gana. ¿Cómo se explica esto? Bueno, al final es Richard Carapaz, está corriendo en los nacionales de Ecuador, un país que ya os digo, poco a poco va creciendo como país ciclista, todavía lejos de su vecino Colombia, pero van saliendo talentos, pero claramente Carapaz está a años luz del resto, y estando, como os decía, al 50-60% de su condición física, pues le ha bastado para ganar, un circuito que era bastante rompepiernas, se hacían 10 vueltas a un circuito con constantes toboganes, suba y bajas, y al final el Education First, su nuevo equipo, pues ya se ve muy clara la tendencia del Education First con Carapaz. Es su gran líder, el corredor por el cual van a trabajar duro durante todo el año para que, ya os digo, coseche resultados. Y bueno, el Education First tenía diferentes representantes en el Campeonato Nacional de Ecuador, con Caicedo, que hizo un muy buen trabajo en la primera parte de la carrera, ya os digo, poniendo ritmo, haciendo que el grupo se fuese reduciendo vuelta tras vuelta, y al final, pues ya os digo, en la última vuelta se vino un ataque de Carapaz que seleccionó muchísimo la carrera, y se fueron los dos Cepeda, el del Caja Rural y su compañero del Education First, y el propio Richard Carapaz, que acabó resolviendo al final. Ya os digo, un final más cerrado de lo que me esperaba, porque Cepeda del Caja Rural estuvo a punto de robarle la cartera y adelantar a Carapaz en los últimos metros, pero al final no pudo ser. Vamos a hablar del calendario, de Richard Carapaz, porque bueno, seguramente que muchos fans del ecuatoriano dicen: ahora que nuestro Carapaz va a portar la bandera nacional en el maillot, ¿dónde le vamos a ver representando a nuestro país? Pues el calendario de Carapaz es el siguiente. Va a debutar en Europa en el trofeo La Ghelia en Italia el 1 de marzo, es decir, dentro de menos de un mes. Luego estará en el tríptico de las Ardenas, en Amstel, Flecha y Lieja, como es habitual, y después también ha confirmado su participación en el próximo Tour de Francia, que va a ser su gran objetivo de la temporada, donde va a llegar con su máximo pico de forma. Me imagino ambicionando al podium y alguna etapa dura de montaña, y luego también va a correr la Vuelta Ciclista España. Un calendario que me imagino que todavía no está definido del todo, es decir, están confirmadas estas presencias en diferentes clásicas y grandes vueltas que hemos comentado, pero me extraña que si el gran objetivo de Richard Carapaz es ganar el próximo Tour de Francia, o al menos subirse en el podium, pues antes del Tour no corra ninguna vuelta de una semana para entrenar, para coger, ya os digo, ritmo de carrera. Por lo tanto, sería de extrañar que en las próximas semanas Carapaz no confirmase su presencia o en París-Niza o en Tirreno, ojalá quizás en la carrera de casa, aquí en la Volta Ciclista a Cataluña, donde es un habitual el ecuatoriano, que estuvo aquí hace un par de temporadas. No, estuvo el año pasado, ganó etapa. Estuvo hace 2 años, donde lo pillamos en un vídeo de aquel canal. Los seguidores que lleváis más tiempo aquí, seguro que recordáis este momentazo cuando Carapaz pasó por delante mío. ¡Dale, Richie! ¡Dale, Mijín! ¡Qué grande eres, joder! ¡Dale, Mijín! ¡Dale, Richie! ¡Dale, Richie! ¡Ese! ¡Enorme, Richie! ¡Enorme, joder! ¡Qué grande eres, Richie! Pues bueno, tras estos gritos que pegué cuando vi a Richard Carapaz, como os decía, sería bastante lógico que en las próximas semanas pues confirmase su presencia en carreras de una semana como Vuelta a Cataluña. Seguramente antes del Tour de Francia va a confirmar su presencia en Tour de Suiza o Dauphiné Libéré para entrenar cara a la ronda francesa. Y bueno, ¿qué esperar de Carapaz en el Tour de Francia? Hemos hablado del calendario, hemos hablado de su pretemporada, de su victoria en el campeonato nacional de su país. ¿Qué esperar de Carapaz, de su encaje en esta nueva escuadra? Ojo, porque he estado analizando el equipo y me extrañan mucho los problemas que tuvo el Education First del año pasado para salvar la categoría. No sé si todos estáis al caso de que Education First estuvo a punto de bajar de división. Al final fue Israel y Lotto Soudal quienes bajaron, pero estuvo muy cerca el Education First de también bajar a la segunda división, Incluso tuvieron que hacer carreras que no tenían previstas en el calendario, como el Tour de Langkawi, que viajó, ya os digo, el equipo hasta ahí para conseguir puntos para no bajar de categoría. Pero es que viendo los compañeros de Carapaz para este Tour de Francia, para esta temporada, es un equipo con mucho músculo. Vale que no es el Jumbo, vale que no es ni el Ineos ni el UAE, pero aparte de estos 3 gigantes,
es un equipo con mucho músculo que pocas escuadras pueden igualar. Fijaos con los nombres, vamos a jugar al Cycling Fantasy, que se llama este. Vamos a hacer de director, vamos a coger el rol de vamos a coger el rol de, ¿cómo se llama? De Jonathan Wouters, el director del Education First, y vamos como a planificar el equipo alrededor de Richard Carapaz para el próximo Tour de Francia. Yo he visto, yo os digo, la escuadra y dices, llevas a Carapaz en el próximo Tour, donde, ¿qué puedes esperar de él? Pues yo creo que el objetivo debe ser un podium y una victoria en una etapa de montaña. Puedes llevar en la montaña para arropar a Carapaz a un ciclista como Chávez, campeón nacional de Colombia. Fijaos con Education First que tienen los campeones nacionales de dos países muy potentes de Sudamérica, Colombia y Ecuador. Pero luego también le puedes arropar en la montaña con corredores como Urán, que han confirmado su presencia en el Giro, me imagino que como líder, pero luego va también a asistir al Tour de Francia para arropar y proteger a Richard Carapaz. Pues tienes Chávez, Urán de apoyos en la montaña. Luego, ojo con el norteamericano Paules, este ciclista que ganó la actual DBSH hace poco, un corredor con mucha proyección que está mejorando año tras año. Le conocí hace poco en la boda de Sepp Kuss, un chaval súper majo que tiene, ya os digo, una calidad extrema el norteamericano Nelson Paules. También puedes traerte a un ecuatoriano, que creo que a un ciclista como Carapaz, tener un ecuatoriano en el equipo en el Tour es algo que también mentalmente le ayuda a estar más relajado. Yo me traería a Cepeda, es un ciclista, vale, que es muy joven e inexperto, pero llamado a hacer grandes cosas, y en la montaña camina mucho Cepeda. Por lo tanto, en la montaña tienes Urán, Chávez, Paules y Cepeda para arropar a Richard Carapaz. Ojo que el equipo para nada está mal, pero luego en un terreno más plano, más de media montaña, te puedes traer a André Amador, que es un todoterreno muy experto. Un ciclista como Magnus Cort Nielsen tiene que estar en el equipo del Tour de Francia, caza etapas, muy pícaro, te puede también ayudar muchísimo el ciclista danés. Y finalmente un Stefan Bissegger, que es un monstruo en el plano. En la primera semana te va, ya os digo, a tirar de ti, te va a sacar de problemas en las etapas donde hay montoneras, te va a colocar bien. Es un equipo más que completo y tienen calidad suficiente para, ya os digo, plantearse un podium en el próximo Tour de Francia. ¿Qué os parece el campeonato nacional que ha vencido el ecuatoriano? Dejádmelo en los comentarios. ¿Y qué esperáis de Richard para este 2023? También dejádmelo aquí en la caja de los comentarios. Nos vemos esta semana, que viene cargada de ciclismo, donde se viene Clásica de Jaén. También muchas ganas de Vuelta a Andalucía. Vamos a tratar de hacer mañana la previa de esta carrera, y también, por supuesto, vamos a reportar aquí noticias de última hora importantes, como siempre, del ciclismo internacional. Nos vemos, chavales, en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?